Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos a darle inicio al servicio de esta hermosa tarde para compartir un mensaje para la gloria y la honra de nuestro Señor. Antes que todo vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra. Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de compartir tu palabra una vez más, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, y para que tu palabra siga corriendo a todas las naciones, a todas partes del mundo, Dios, en aquellos que cogen, Padre Celestial, este camino, Dios del cielo, y aquellos que aún no te conocen, Dios, para que su palabra, Señor, haga un efecto en cada persona, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor en Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todos sabemos que estamos en el tiempo, en el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y vamos a compartir un mensaje, porque de repente muchas veces ignoramos muchas cosas. La palabra del Señor nos habla en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, versículo 3, 16, dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y con qué fin? Nos preguntamos. A fin de que el hombre sea enteramente, dice enteramente, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para toda la buena obra del Señor. Y cuando dice inspirar, es un concepto teológico según el cual las obras hechas de seres humanos están enteramente conectadas con Dios. Y sobre todas las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras han sido dadas e inspiradas a través del Espíritu Santo, a través de estos hombres que se guardaron para la gloria del Señor. Y las Escrituras son dice la Biblia, que para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos a vivir una vida delante de Dios, una vida piadosa delante de Dios, guardando su doctrina, guardando su palabra, su ley. Entonces vemos en que estas escrituras tenían un propósito para la iglesia. Era un momento en que dice, pero has seguido mi doctrina con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos con los que vinieron en Antioquía. Y también dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando aún a los escogidos del Señor. Nosotros sabemos que va a haber hombres con caracteres malos, perseguidores. Y Pablo le habla a Timoteo acerca de que él iba a padecer muchas cosas, de que el tiempo había llegado donde Pablo, a pesar de la aflicción de Pablo, a pesar de las circunstancias, de las persecuciones que venían a Pablo seguía fiel a la palabra del Señor, nunca dejó de creer y nunca dejó las sanas doctrinas que habían sido enseñadas a través del Espíritu Santo a Pablo. Pablo, la Biblia nos habla que estando él, dice que estando Pablo, la segunda carta de Timoteo, desde la celda de su cárcel, poco antes de ser martirizado en Roma, alrededor de esta segunda entrega de las llamadas epístolas pastoral, escribe Pablo que fue arrestado una vez más y llevado de vuelta a Roma. Pero dice, tal es el deseo de Pablo de ver a su amado Timoteo, que nos insta 4 veces para que
guardara la palabra del Señor, lo exhortaba a que guardara la palabra. ¿Y para qué nosotros? El Señor nos dice que a fin de que el hombre esté enteramente perfeccionado y preparado para toda buena obra. ¿Qué era lo que él estaba diciendo a Pablo? Porque Pablo, después de la partida de Pablo, de él, tenía que preparar a alguien, y preparó a Timoteo. Y él dice en la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, y prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye y reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos en cuando sufriremos las sanas doctrinas, y muchas personas tendrán comezón y el de oír la palabra del Señor, y querrán oír, pero ya no habrá tiempo. Y se amontonarán falsos maestros de fábulas en su propia concupiscencia, dice la palabra de Dios. Entonces él estaba preparando a Pablo, a Timoteo, para que no cayera en estas fábulas, para que no cayera en esto de que la palabra, los falsos maestros, en esos postreros tiempos, que iban a ser engañadores, que iban a ser hombres malos, Timoteo no cayera en esto. Y para preparar a Timoteo, él tenía que ir a la palabra, como dice, instruyéndose. Era útil para corregir, era útil para enseñar, era útil para redarguir la palabra del Señor, a fin de que el hombre fuera preparado para toda buena obra, la buena obra del Señor. Pero las sanas doctrinas que él guardaba Pablo, él sabía que en los últimos tiempos había haber apostasía, se iban a levantar falsos maestros, falsos predicadores de la palabra del Señor, y a pesar de todo eso, él estaba instruyendo, corrigiendo, de que ellos vivieran una vida santa delante de Dios. Y él dice en la palabra, dice: pero tú sé sobrio de todo, soporta la aflicción, haz obra del evangelista, cumple el ministerio. Le está hablando a Timoteo, le está diciendo que cumpla el ministerio por el cual él fue llamado, por el cual él enseñó a su hijo. Entonces dice: y haz las buenas obras, las obras de Dios, lo bueno, lo perfecto para el Señor. Haz lo mejor y no caigas en esto, porque ya Pablo lo estaba preparando a él. Y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado en el tiempo de mi partida, está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado, dice la palabra del Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le está hablando de que ya él había acabado su carrera, de que ya él había guardado la fe, de que ya su tiempo había terminado. Estaba preparando a Timoteo para que no cayera en falsas doctrinas, en fábulas. Y dice: por lo demás me he guardado la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. A todos aquellos que aman la venida de Cristo. Entonces, él va preparando en una manera tan hermosa a Timoteo. Así como usted y yo tenemos que prepararnos en esta carrera. Y Pablo le dice: he tenido aflicciones. Y en medio de la cárcel donde está Pablo, está escribiendo las epístolas pastorales para que Timoteo asumiera su compromiso y su responsabilidad. Y él le dice: procurad venir pronto a ver. Para que Timoteo y los que se habían ido, porque él solamente había quedado en ese tiempo con Lucas, que fue fiel a la obra y estuvo allí con él. Y ellos habían ido, y Pablo le dice: procurad venir pronto a verles, a veros. ¿Por qué, hermanos? Porque ya él estaba por irse. Él sabía que Timoteo también iba a pasar persecución. En ese momento, Pablo sabía que ya era su tiempo, porque Nerón, que era él se levanta en contra de los cristianos y había persecución en ese entonces.
y ya él estaba diciendo: venid pronto a verme, procurad venir pronto, porque él quería dejar todo claro para que cuando él se fuera, ellos vivieran esa vida piadosa delante de Dios, una vida fructífera delante de Dios, guardando la palabra, porque en la palabra hay vida. Entonces, cuando ellos iban a sufrir persecuciones, no se esfuercen ellos a falsas doctrinas, a predicar falso evangelio, a predicar falsas fábulas, cuentos. No, él quería que ellos predicaran lo que Pablo había predicado, aún siendo Pablo perseguido, aún siendo Pablo pasando en ese momento aflicción, y él dice: haz la buena obra. Lo está animando, lo está motivando a que ellos también hicieran la buena obra de Dios. Y muchas veces nosotros en medio de aflicción dejamos de hacer la obra del Señor. En medio de la persecución muchas veces dejamos de hacer la obra de Dios, y todavía aún no hemos llegado a esos momentos duros que pasó Pablo. Pero Pablo, aún sabiendo que él iba a ser perseguido y de que ya iba a muerte, y él sabía esto, él escribe y motiva y exhorta y anima al pueblo. Asimismo, nosotros estamos animando a otros, exhortándoles a otros, porque nadie sabe el día en que nosotros partamos, nadie sabe en el momento en que la iglesia se vaya, nadie sabe en el momento en que los predicadores ya no estén y sufran las sanas doctrinas, en que ya la iglesia se haya llevado Dios se haya llevado a su pueblo. Entonces, ya de allí, hermanos, solamente nos queda seguir predicando este evangelio del Señor. En este tiempo, a pesar de las circunstancias en las que vivimos hoy, no quiere decir que yo tengo que limitar el poder de Dios. Yo no puedo limitar la palabra de Dios. La palabra de Dios, Pablo aún la sigue predicando, sabiendo que habían hombres malos, y les pide oración al pueblo. Les pide: oren para que la palabra siga corriendo, para que la palabra siga llevando el ministerio de Dios, del reino de los cielos. Y a pesar de todas las cosas que Pablo estaba viviendo, él siguió predicando el evangelio. Y él dice: he acabado la carrera, por cuanto Dios le iba a dar su corona de justicia. Ya le había corrido esta carrera, y que por medio de la fe, él estaba claro de que si él moría, iglesia, él se iba con Cristo, porque ya él había estado complacido del trabajo que él había hecho en la tierra por Jesús. Y es importante cuando vemos hombres fieles a Dios, hombres que inspiran y exhortan para que también el pueblo sea inspirado a través de esta palabra. La palabra era inspirada por Dios, y cuando Dios inspira la palabra, nosotros sabemos que viene de parte de Dios y que es anhelo a nuestra vida. Y digo, este mensaje es bueno para mi vida, me edifica. Cuando Pablo empieza a escribir, Timoteo solamente tenía que seguir lo que Pablo estaba hablando. A la vez, cuando él exhorta y anima para que se siga llevando este ministerio, el ministerio que le tocaba a Timoteo, él está hablando que con solo guardar las escrituras, que fuera corregido por ella, que fuera instruido por ella, él iba a tener una vida de victoria como la tuvo Pablo en esos momentos. Que a pesar de la aflicción de Pablo, no hizo nada en contra, sino que él esperó en Jehová. Y como dice Romanos 15:14, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolidación de las escrituras nos dé consuelo y nos dé esperanza. La esperanza de Pablo estaba en Dios. La esperanza de Pablo estaba en las escrituras. En las escrituras usted tendrá paz y esperanza en Dios. Tendrá gozo de parte de Dios, y que viva una vida en paciencia, en mansedumbre, en tolerancia. Una vida conforme a la palabra de Dios. Y creemos que, muchas veces creemos que cuando nosotros a la vez no practicar esto, creemos que estamos correctos. Pues déjeme decirle que si no practicamos la palabra de Dios tal y como está escrita, ¿cómo podemos tener una vida, hacer una obra perfecta? ¿Cómo ella va a hacer una obra perfecta en mí?
no podría hacer una obra porque no la estoy practicando, no estoy viviendo en ella. Pablo vivió en la palabra del Señor. Y él siguió corriendo la carrera a pesar de la aflicción, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de ser perseguido, a pesar de que el gobernador Nerón le iba a perseguir. Él seguía predicando porque él sabía que la iglesia estaba viviendo persecución, porque en ese momento estaban persiguiendo la iglesia de Cristo. Y dice en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Recuerde que el Espíritu Santo es el que le va a hablar a usted y a mí. Es su Espíritu el que nos va a inspirar a nosotros a seguir el ministerio de Jesús. Y los escritores eran hombres sagrados que escribían, que fueron inspirados por el Espíritu. Y eran hombres de Dios, dirigidos e impulsados a través de su Espíritu Santo. Es ahí donde usted y yo tenemos que ser impulsados por el Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Nosotros no podemos predicar algo que no vivimos, no podemos predicar algo que no es así, porque el mismo Espíritu nos va a redarguir a nosotros, y Él redarguye, iglesia del Señor. Esto nos guía, y que los pensamientos nuestros serán guiados a través de su Espíritu también. Todos estos escritores, dice, sin ellos, amada iglesia del Señor, ellos no podían hablar otra lengua, otras palabras que Dios no le hubiese dicho. Ellos no podían hablar conforme a su voluntad. Ellos tenían que hablar lo que Dios le estaba hablando. Y toda inspiración de lo cual usted escucha un mensaje, no es un mensaje que es inspirado por el hombre. Dios, cuando envía una palabra, la envía en el tiempo perfecto, en el medio del momento en que estamos. La iglesia no se puede acomodar a la situación, no se puede acomodar a no evangelizar, a no hablar del ministerio de Cristo. La iglesia no se puede acomodar a lo que ella está viendo actualmente. Pablo no se acomodó a la cárcel, no se acomodó a la aflicción que él tenía en ese momento. Pablo lo que hizo fue seguir escribiendo estas epístolas para que cada uno de ellos entendiera que aunque Pablo estuviera pasando persecución, él tenía que seguir hablando del Evangelio del Señor. Yo creo que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, que es inspirada a través del Espíritu Santo, no nos vamos a detener de predicar el Evangelio de Cristo, porque la palabra nos va a inspirar, nos va a motivar, nos va a dar fuerza, nos va a dar la esperanza, la sabiduría de que el ministerio del Señor siga adelante. Y él, en medio de esa cárcel, él le dice a Timoteo, para exhortarte, para animarte, que vas a sufrir también persecución, pero no dejes de predicar el Evangelio de Cristo. No dejes que el ministerio se corrompa. No dejes que las falsas doctrinas lleguen a tu vida. Entonces él está hablando a Timoteo de lo que él había guardado, de lo que él se guardó también. Porque Pablo, para predicar y para llegar a la batalla y lograr esta corona, tuvo que guardar, tuvo que meditar en la palabra, tuvo que reflexionar y decir, toda escritura es inspirada por Dios. Y era útil para Pablo, es útil para usted, es útil para mí, para guiarnos, para corregirnos, para llevarnos a una vida perfecta, a una estatura de un varón perfecto, un predicador del Evangelio de Cristo. Y ella dice, nos va a enseñar a que la vida que nosotros queramos vivir, esa no es así. Él nos va a enseñar cómo debo vivirla, cómo debo vivir delante de Dios. Y nos va a instruir en la palabra cómo debo llevar el Evangelio, cómo debo predicar el Evangelio, que si estoy inspirada por el Señor a través de su Espíritu Santo, lo voy a llevar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si vamos a pasar muchas aflicciones, el Señor ya dejó establecido en su palabra, en este mundo tendremos aflicciones, pero que ya Él venció al mundo. Eso le va a dar fe, esperanza y confianza a usted. A la vez le va a ayudar a crecer espiritualmente a la estatura de varón perfecto. Este varón de Dios no se limitó. Este varón de Dios, a pesar de todo, siguió predicando y fue llevado a esa estatura.
Y él toma esa corona de justicia porque ya había terminado su carrera. Y él predicó el evangelio hasta el fin, hasta sus días en la tierra. Asimismo, usted y yo tenemos que seguir predicando el evangelio hasta el fin, hasta la venida de Cristo o hasta el día en que yo parta con el Señor. Pero si yo no soy guiada por el Espíritu Santo, si yo no soy motivada por Él, yo simplemente me acomodo a la pandemia, me acomodo al virus y me acomodo a todo lo que estoy viendo alrededor mío. Pero realmente tengo un compromiso con Dios. Porque después que yo dije, Señor, yo te acepto en mi corazón, ya no me gobierno yo, sino Cristo me gobierna a mí. Y cuando Él dice, tengo que predicar, yo tengo que ir porque el que manda mi vida es Cristo. Y por eso Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo era imitador de Cristo. Y si usted está imitando a Cristo, entonces no limite a Cristo a no predicar, no limite a Cristo a la comodidad, no limite a Cristo porque Él no se detuvo. Aún Cristo padeciendo que iba a padecer, siguió predicando el evangelio, sabiendo que iba a la cruz, sabiendo que iba a pasar momentos duros. Pero ¿sabe por qué? Porque le amaba a usted y a mí, y aún nos ama. Pero el evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar es un evangelio verdad, un evangelio que inspira, que motiva a ser predicado, un evangelio que lleve a toda nación, que lleve al mundo a una reflexión con Dios, un evangelio que verdaderamente vivamos, sintamos que Cristo vive en mí y que somos guiados por Él. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos temas como estos, digo, estamos en el tiempo de la Biblia, démosle honra a la palabra de Dios, honremos el nombre de Dios. Estamos en este momento predicando el evangelio, pero estos fueron hombres que se inspiraron, hombres que se motivaron, hombres que no dejaron de luchar. Y si usted y yo no dejamos de luchar, entonces ¿a quién estamos predicando? Tenemos que seguir luchando la batalla de la fe, la convicción de que Cristo mora en nosotros y de que nadie nos limite, porque verdaderamente el evangelio va a sufrir. Hay muchos falsos maestros, falsas doctrinas, y que nosotros aún seremos engañados, dice la palabra del Señor. Pero cuando usted tiene a Jesús, cuando usted tiene esta palabra que ha sido inspirada por Dios, y usted sabe de dónde viene, y usted sabe quién le está enseñando a usted, nosotros no podemos caer en falsos dioses, no podemos creer en falsas cosas, porque sabemos que la palabra misma va a redarguir en nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que obedecer esta palabra de Dios. Timoteo pelea su batalla y dice en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia de piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, échale mano a la vida eterna, échale mano, le decía Pablo a la iglesia, a la cual asimismo fuisteis llamado, iglesia de Cristo. Échale mano a la palabra de Dios, predica la palabra del Señor. Pablo está motivando a Timoteo, lo motiva para que él siga llevando ese ministerio de piedad, de mansedumbre, de amor, de paciencia. Y le dice, porque tú fuiste asimismo llamado, así como fue Pablo llamado, fue Timoteo llamado. Y dice la palabra, sé un buen ejemplo, como dice Timoteo, 2 Timoteo 2:21, sé un buen ejemplo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Para la honra de quién? Para la honra de Dios, que es santificado por Dios, útil para el Señor. Es una persona que es útil y que está dispuesto a pelear por la buena obra de Dios, a seguir llevando ese ministerio del Señor. Y él está hablando que se limpiara de esas cosas falsas, de eso que no le edificaba, de lo que el mundo está acostumbrado a vivir. Le dice, sal de ese mundo y vive lo que es el ministerio de piedad, de amor a Dios, de amor a las almas, de amor a las vidas del ser humano. Y entonces
cada uno de nosotros viendo todo esto nos lleva a reflexionar y a meditar en la palabra del Señor. Verdaderamente la palabra que fue inspirada, y Pablo lo dice, fue inspirada por Dios, es la inspiración que usted y yo debemos de vivir hoy. Predicar ese evangelio de Cristo, que es la buena obra que tenemos que hacer, a pesar de toda circunstancia en que vivamos, a pesar de los momentos difíciles y duros. Iglesia de Cristo, sigue predicando ese evangelio del Señor. A pesar de lo que estés viviendo, Pablo no se arregló a su vida. Pablo no se quedó tranquilo, a pesar de que estaba en la cárcel por segunda vez y saber que era perseguido. Él no se quedó tranquilo. Él dice, estaba satisfecho de haber llevado la palabra de Dios a todas partes, donde Dios lo guiaba a través de su Espíritu Santo, donde el Espíritu te guíe, donde Él sea tu fortaleza, donde Él sea tu motivación, tu ánimo. Anda, lleva el evangelio del Señor. Y él exhortaba al pueblo, exhortaba a Timoteo, exhortaba a Marco, exhortaba a todos a ellos para que llevaran ese ministerio de Cristo. A pesar de que los habían desamparado, porque imagínense, había sido Pablo desamparado en esos momentos. Y a pesar de que él había sido desamparado por ellos, él les siguió motivando, les siguió escribiendo, les siguió hablando. Si usted y yo somos muchas veces desamparados, no sé, muchas veces nos quita el ánimo, no estamos motivados. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice ella? Que ella misma nos va a enseñar, ella misma va a ser nuestro consuelo, ella misma va a ser nuestra fortaleza, ella misma nos va a dar el ánimo y la vida, nos va a dar estrategia para salir del problema en el que estemos. Nos va a dar mucha paz y alegría, gozo. Y mientras usted descanse en Dios, así como Pablo descansó, así como Pedro descansó, así como Timoteo tenía que descansar, Lucas también descansó en ella. Así mismo tiene que descansar usted y yo, en la palabra de Dios. Descanso en las escrituras que son inspiradas por Dios. Descanse en ella, busque motivación en ella. Busque ánimo en ella y fortalézcase cada día espiritualmente para que la obra de Dios siga corriendo a todas partes del mundo, para que sigamos predicando el evangelio de Cristo. Y dice, instando en tiempo y fuera de tiempo. O sea, inste en este tiempo. Siga animando a otros en este tiempo, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de la circunstancia en la que está pasando el país y muchas naciones del mundo. Busca la esperanza en Dios, busca la palabra del Señor, que para eso Él nos la dejó escrita. Ahí está su vida, ahí está mi vida, ahí está el futuro suyo y el futuro mío, como lo dice la palabra del Señor en Isaías 48. La palabra es clara, iglesia. Nuestro futuro está en las manos de Dios. El futuro de Pablo estaba en las manos de Dios. El futuro de Timoteo y de todos los escritores que fueron inspirados a través del Espíritu Santo, dirigidos por Él, están en las manos de Dios. Y el futuro suyo, predicando el Evangelio, inspirados por Dios, motivados por Dios, por el poder de su Santo Espíritu, nuestro futuro está también en las manos de Dios. Creámosle a la palabra del Señor. Motívese, anímese, iglesia de Cristo. No estamos en tiempo de dejar de predicar el Evangelio. Sigamos predicándolo en este tiempo, porque sabemos que pronto ha de venir el Señor por su iglesia. Siga predicando el Evangelio en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y que este mensaje sea de motivación a su vida. Bendiciones.